Hola, hola. Ok. Vamos a comenzar, estén los que estén. Ahorita solo veo que está uno conectado. Voy a explicar los 4 temas nuevamente, solo como repaso, o sea, solo vamos a ver, eh, ahora sí que muy por arriba, ¿ok? Para que no haya problemas y el día de mañana puedan presentar bien su examen y enviarlo y tienen hasta el día domingo para subirlo, ¿ok? Este, Anoche tuve problemas con el internet cuando terminamos las clases, o sea, con la luz. Y lo mismo ha pasado todo el día. Espero que no se vaya porque ahorita ya se había calmado la lluvia, pero ahorita ya empezó otra vez a llover. Espero no se vaya la luz y podamos terminar todas las clases. De los que están conectados, ¿lograron terminar todas sus tareas? Yo no, maestra, nada más pude hacer la de ayer porque pues estuve en el trabajo y apenas vengo saliendo. Ok. Y y hoy tienes tiempo. Sí, sí, ahora, pues ya, sí, pues ya salí de mi casa, de trabajo, perdón. Ya estoy aquí en mi casa. Perfecto. Lo digo porque si nos da tiempo, te puedo apoyar, empiezas a hacer tus tareas y en lo que tengas dudas te puedo apoyar. Ah, ok, maestra, muy bien. Sí, de hecho, ahorita, pues en lo que va de la clase, no sé si pueda, pues terminar las dos tareas que me faltan. Sí, puedes terminarlas, pero yo voy a estar explicando eh, los temas y terminando de explicar los temas, pues voy a hacer preguntas para el examen. O sea, son Ahora, preguntas que vienen en el examen del día de mañana. ¿cuándo es el Entonces, examen teórico? El examen oral, perdón. hoy, Ah, terminando de dar los cuatro temas rapidito, este, les voy a poner un examen oral. Prácticamente no es como oral, es como participación, pero pues eso los va a ayudar un poco a responder mañana su examen escrito. ok, maestro, muy bien. Ok, el primer tema, chicos, que vimos fue textos argumentativos. Ahorita les voy a explicar, como les digo, los 4 temas que hemos visto en clase. Son, voy a tratar de explicarlo en la primera hora, para que en la segunda hagamos preguntas y ustedes me van respondiendo y aclaramos dudas, por si llegara a haber alguna duda por allá. Y y lo dejamos así por el día de hoy, ¿ok? Cuando yo termine el día de hoy de dar estos 4 temas, les voy a subir también unos videos de apoyo
para que ustedes vean. Eso se los voy a subir en la plataforma para que ustedes puedan verlos. ¿Ok? Esos videos que les voy a enviar están basados a Ceneval. Ok, y nos decía que el texto argumentativo es todo aquel discurso en el que el autor va a intentar convencer o modificar o reforzar la opinión del lector u oyente. Esto es sobre una hipótesis o un punto de vista mediante justificaciones que son coherentes y que sustenten su idea. Acuérdense que estos textos siempre tienen que tener coherencia y ser ciertos para que nosotros podamos creer, ¿no? Y poder cambiar nuestra opinión. Nos dice que es en estos que están viendo en pantalla, lo que es los textos argumentativos, los podemos utilizar en lo periodístico, en lo científico, en lo judicial, filosófico, publicitario, e incluso hay veces que lo llevamos día a día en conversaciones, exposiciones y debates. Recuerden que estos no los tienen que confundir con los tipos de textos argumentativos. Los tipos de textos argumentativos son 4. Y donde yo puedo encontrar o donde se utilizan estos textos son 8, ¿ok? Entonces, en los tipos de textos argumentativos nos decía que está argumentos de autoridad. Estos se caracterizan por incluir lo que es la opinión de un experto, estudioso o alguna organización que es especializada en el tema. En este caso, viene siendo los que son los textos académicos o científicos y usamos este tipo de argumentos. Si se dan cuenta, a lo largo de los 4 temas que hemos visto, hemos ocupado estos tipos de textos. ¿Ok? Tenemos argumentos de causa y efecto, y en este caso nos dice que se presenta las razones de un hecho a través de la razón que lo origina y las consecuencias que tienen. Por ejemplo, acuérdense que un ejemplo que les había dado era de que el sol, ¿cuál era su causa del sol? Su efecto del sol, que calentaba, que quemaba, ¿ok? Y la lluvia, por ejemplo, que mojaba, etcétera. Teníamos argumentos afectivos, en este caso el emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor. En este caso podríamos crear tristeza, indignación, orgullo, agradecimiento, alegría, etc. En este caso los textos se van a redactar para ser utilizados por personalidades que son emblemáticas y tratan de transmitirnos estos sentimientos y mayormente lo ocupan en la política o en eventos públicos y suelen tener argumentos de este tipo. En los argumentos de experiencias personales, el autor va a exponer vivencias propias como justificación de su idea. ¿Ok? Esto puede ser en una columna de opinión, puede ser en un cuento, o sea, me refiero a una página muy larga o un libro, algo donde va a hacer sus argumentos de acuerdo a lo vivido. ¿Ok? Entonces, los argumentos de autoridad lo encontramos en los textos científicos. Los argumentos de causa y efecto, igual lo encontramos en lo científico. Los argumentos afectivos, mayormente lo podemos ocupar también ¿cómo se llama? En textos icónicos verbales, ¿ok? Porque, pues, acuérdense que hacemos carteles o hacemos una caricatura o realizamos un cómics, etcétera, o una historieta, y entonces vamos a ocupar argumentos afectivos en algunas ocasiones, ¿ok? Y los argumentos de experiencias personales, pues lo podemos ver mayormente en la literatura que es los textos literarios, ¿ok? Si se dan cuenta, lo podemos relacionar con todos los temas que ya hemos visto. Recuerden que el texto argumentativo tiene una estructura. Esa estructura se divide en 3 partes y deben ser desarrolladas en un orden específico. En este caso debe
tener una introducción, un desarrollo del contenido y una conclusión. Ok, la introducción nos decía que el autor va a introducir la idea sobre la que quiere argumentar y va a generar el interés del receptor, pero sin adelantar el desarrollo. En el desarrollo del contenido nos decía que vamos a exponer los argumentos según los tipos diferenciados. El texto puede estar estructurado de manera monóloga, o sea que solo el autor expone ideas, o dialogada, que es cuando asumen la argumentación tendrá preguntas o réplicas, ¿ok? Como que se va contestando en el mismo texto. Los argumentos se deben presentar por orden de importancia, sin olvidar los ejemplos. En este caso es para que permitan obtener una mejor comprensión de las ideas que se quiere exponer. La conclusión nos dice que se va a presentar nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que van a justificar de manera de cierre, presentando aquellos de mayor relevancia. El texto argumentativo nos decía que tiene como objetivo expresar opiniones o las vamos a rebatir con el fin de persuadir a un receptor. La finalidad de este es del autor, puede ser probar o demostrar una idea. En este caso, ya sea una tesis o una hipótesis, por decirlo así. Vamos a refutar la contraria o bien persuadir o disuadir al receptor sobre determinados comportamientos, hechos o ideas. La problemática sobre estos textos argumentativos nos decía que es una organización textual que está centrada en el juicio y en la toma de una postura respecto a algún asunto polémico. Esta acción nos va a implicar que se defenderá la posición que se asuma a través de una serie de razones. El texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a una tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones. Tiene como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Y pues como verán, pues aquí les dejé 3 tareas que tenían que realizar, súper fáciles, ¿ok? Vamos con el siguiente tema. Ok, nuestro segundo tema que vimos fue los textos icónicos verbales. Acuérdense que este nombre lo recibe porque está compuesto por textos escritos y está combinado con imágenes, las cuales van a representarse por personas, lugares u objetos, y esto va en conjunto para enviar un mensaje al anunciatario. Ok. Nos decía que tenemos 2 conceptos, entonces acá se sabe que el término icónico es de adjetivo, que significa conforme al modelo, pero como tal significado, pues nada nos va a resolver, ¿ok? Y para esto necesitamos meternos un poquito más a qué es. Y nos dice que la iconología, o sea, del griego eikon, imagen y logos, es la representación de virtudes, vicios u otras cosas morales con las figuras o apariencias de las personas. Y agregamos lo que son animales y las cosas.
En cuanto al segundo concepto, nos decía que era verbal y proviene del latín verbalis, que es el adjetivo del que se dice se refiere a la palabra o sirve de ella. Al juntar ambos términos, se obtiene que el texto icónico verbal es el que se vale de las figuras o apariencias de las personas, animal o cosas para darles a esta palabra y anunciar un mensaje. Recuerden que nosotros vimos la caricatura, el anuncio publicitario y el cartel, ¿ok? Sin embargo, tenemos más, está el cómics, el cine, la historieta, etcétera. Igual nos hablaba sobre las figuras retóricas que íbamos a encontrar en este tipo de textos. Y eran dos maneras de verlas, de cómo íbamos a interpretar cada una de estas figuras retóricas y cuál tenía el significado de las acciones, ¿ok? Nos decía que la situación comunicativa del texto icónico verbal se va a caracterizar por el uso explícito de recursos retóricos o figuras retóricas, ¿ok? En este caso tenemos situación comunicativa y el receptor, que nos decía que es la situación temporal y espacial concreta en la cual se va a producir la comunicación y tanto la transmisión del mensaje. En este caso vamos a incluir características sociales, culturales, psicológicas y de otro tipo que tenga el emisor como el receptor. El emisor es quien va a emitir o va a generar ese mensaje. El mensaje es puntualmente lo que el emisor va a transmitir basado en un referente. Tenemos el código, es un sistema de símbolos que el emisor va a utilizar para enviar su mensaje, que también es comprendido por el receptor, ¿ok? En este caso, podemos tener la lengua española o el lenguaje sería el internet. El canal nos dice que es el medio por el cual va a viajar el mensaje, ya sea aire, carta, teléfono, dispositivo móvil, la computadora, etcétera. Y el referente es el objeto que va a remitir el mensaje en la imagen. ¿Ok? ¿Sí me escuchan bien, chicos? Sí. Ok. Ahora nos dice, la retórica no existe, pues algunas formas del lenguaje que requieren nuestra doble interpretación. A estas formas les llamamos igual figuras retóricas. Es, en este caso, cómo podemos interpretar doblemente lo que nos dice cada texto. Y en este ejemplo tenemos la anáfora, que nos decía que es la repetición de una o varias palabras al comienzo de una frase o de un verso a lo largo de un poema. ¿Ok? Tenemos la antítesis o contraste, que en este caso es una contraposición de una frase o una palabra a otra de significación contraria, y por ello siempre lo vemos como los antónimos, ¿ok? Acuérdense que los antónimos es lo contrario de la palabra. Tenemos la comparación que contrasta entre dos objetos sus relaciones de semejanza y diferencias, que son mediante un término comparativo y es el más frecuente como. O sea, la palabra como es la que vamos a ocupar mayormente para hacer la comparación de estos. ¿Ok? En este caso también lo podemos conocer como símil. Tenemos la repetición, en este caso va a consistir en la reiteración de palabras u otros recursos expresivos en el procedimiento que va a generar una relevancia poética. En todo el poema aparecen elementos relativos con esa función, ya sea el acento, las pausas, la literación, el isosilabismo, la rima o el estribillo, ¿ok? Se trata de una repetición de alguna palabra o de alguna imagen.
La enumeración nos va a resaltar los atributos de un todo. En este caso vamos a exponer partes y se localizan estas partes separadas ya sea por comas o por alguna viñeta que nos va a indicar que tiene una separación. ¿Ok? Tenemos la hipérbole, que es la figura que se va a caracterizar por exagerar o modificar un objeto, personas o cualidad para enfatizar un aspecto importante. En este caso es una exageración desmedida de la imagen o del ejemplo literario. ¿Ok? Está la metáfora, que nos dice que es una comparación explícita porque no se emplea la palabra como. En esta parte, pues lógicamente no utilizamos la palabra como, ya que en ella vamos a destacar las cualidades del objeto comparado con el que se menciona en el discurso. Por ejemplo, la Ilíada de Homero. En este caso, frecuentemente se habla del león de Aquiles. Lo que hace ahí es comparar la fuerza en combate de este héroe con un león. La metonimia consiste en designar una cosa con el nombre de otra. Esta figura se va a establecer en relaciones de las partes y del todo. Por ejemplo, se designa el nombre de la parte para referirse a un todo. Tenemos la onomatopeya. En este caso, creo que es el que más se les ha quedado grabado, que es el vocablo que va a imitar o recrear el sonido de alguna cosa o alguna acción denominada o nombrada, o ruidos que nosotros ya conocemos, entonces simplemente con verlo ya sabemos cómo suena. Tenemos la presopopeya o personificaciones. En este caso es la atribución de cualidades o de acciones de seres animados a seres inanimados o abstractos. Consiste en dotar de cualidades a los seres inanimados y les vamos a transmitir características humanas, ya sea los animales u objetos. Y la rima es la igualdad o semejanza de sonidos al final de la palabra de varias frases. Puede ser consonante, en el que coinciden tantas vocales y consonantes, o bien asonantes, donde solo hay concordancia entre las vocales. Ok, tenemos la caricatura. La caricatura nos dice que entre los diferentes tipos de textos icónicos verbales, este material se puede estudiar. Y aunque podríamos pensar que se trata de ver monitos, pues advertirás que analizarlos adquiere información, la cual puede incluso tener la intención de manipular tu forma de pensar o que actuar. La caricatura es un tipo de representación exagerada de personajes o de hechos con el fin que vamos a poder transmitir un mensaje, una idea, y la mayoría de las veces vamos a hacerla sarcástica e irónica sobre las cuestiones determinadas. Así la importancia, pues vamos a tener una temática que es que te des cuenta cuando por medio de la caricatura se te está brindando una información y una intención de emisor es moverte a las acciones que no habías considerado realizar o llevarte a decidir algo que no deseas. En este caso, hasta podemos cambiar la forma de pensar. Les dije mucho que se aprendieran esto, la tipología de la caricatura. Entonces nos decía que la caricatura política se va a caracterizar por el tema que aborda, gira en cuestiones estrictamente políticas desde el nivel local o internacional. En ella no solo se representa diversos personajes contemporáneos, sino también decisiones u opiniones sobre política en general. La caricatura social es aquella en la que vamos a reflejar una determinada sociedad, sea en plan de crítica, burla y atiende a representar a una serie de personajes en situaciones de vida contemporánea. La caricatura costumbrista nos decía que representa una escena de costumbres en la que se aparece la excesiva carga de crítica o sátira con la que se da lugar a una observación irónica en la realidad. Acuérdense que la tipología de la caricatura son tres: la caricatura política, la caricatura social y la caricatura costumbrista.
hicieron una tarea sobre esto. El cómic o la historieta nos decía que en este caso el cómic y la historieta tienen como propósito presentar eventos cotidianos o fantásticos a través de una serie de secuencias, ya sea icónicas y verbales, que pueden variar en extensión de algunas cuantas viñetas hasta varias páginas. Con las imágenes, en este caso, se van a representar los personajes cuidando de mantener su fisonomía lo más parecido al mundo real. ¿Okay? Hay que recordar que llamamos icónico a las representaciones de elementos que vamos a conformar con un objeto concreto o abstracto. ¿Ok? Nos dice que las imágenes o iconos no van solas, se acompañan de frases verbales que complementan la interpretación de textos icónicos y así podemos identificar, por ejemplo, los cuadros, llamados también viñetas, en una historia con una organización textual y con una propiedad textual de coherencia. Una característica importante de este tipo de textos, recuerden que es el uso de signos convencional llamados nubecillas, globos, bocadillos, fumeto, ectoplasme, bayon. En este caso se refiere a lo que está hablando y tiene diversas representaciones. Recuerden que el globo con terminación en pico siempre nos va a indicar que el personaje habla en voz alta. Si en lugar de pico tiene terminación en globo, en este caso está pensando. Y si la circunscrita, por ejemplo, contornos cortados, puede representar diferentes tipos de emociones, ya sea ira, miedo, alarido, etcétera. Estoy tratando de dar el tema lo más rápido posible, chicos, porque esto solo es un pequeño repaso para empezar con las preguntas.
Ok, hablemos de los anuncios publicitarios. Recuerden que la publicidad es una actividad que es imparable en la sociedad actual. Ok, ya que lo podemos ver desde que vamos así en la calle, desde que abrimos Facebook, desde que abrimos TikTok, tenemos miles y miles de anuncios publicitarios. La publicidad establece una comunicación unidireccional en la que se va a mostrar funciones del lenguaje. En este caso, se presenta por un objeto al que le adoptamos personalidades o una personalidad que pretende llamar la atención del receptor para establecer contacto con él. Vamos a proporcionar el mensaje de un carácter atractivo. En este caso, muestra un personaje que valora su producto desde un punto de vista comunicativo. La publicidad, en este caso, es una técnica de carácter complejo propia de la sociedad del consumo y que utiliza los productos de bienes y servicios, ya sea de instituciones o asociaciones, para dar a conocer algo al público, y en este caso vamos a persuadir que realicen una acción concreta, ya sea comprar, evitar, adoptar determinados comportamientos, votar por un partido político, etc. Recuerden que tenemos características en los anuncios publicitarios. ¿Ok? En este caso, los anuncios suelen presentar cuerpos y objetos deseables. Los gestos de los actores pretenden expresar el coste absoluto de que se propone viene derivado de la posición del objeto anunciado. El producto anunciado se ofrece como deseable mediante su presentación en el primer plano, es decir, con una normal densidad cromática y en muchas ocasiones con la abstracción de fondo y el emplazamiento en el centro del recuadro. El espacio cada vez menos realista y se construye con la única función de procurar el goce de la mirada del receptor. A través de la imagen vamos a interpelar permanentemente al destinatario junto con formas verbales extraactivas. El componente verbal nos da a resaltar algún elemento del anuncio, y en este caso vamos a llamar la atención sobre él. Se hace uso de la tipografía, jugando con los tipos de letras, su tamaño y color, los espacios entre letras y entre líneas, y el empleo de mayúsculas y minúsculas. Hay que saber cuándo utilizar cada uno de estos. Nos dice que el lenguaje publicitario se caracteriza por el empleo de pronombres dirigidos al anunciatario, o sea, tú o usted. Su finalidad última y casi exclusiva es atraer la atención del receptor hacia el producto que anuncia y hacia quien debe mantener la atención del consumidor potencial. En este caso es para conseguirlo. Los textos publicitarios vamos a manifestar fundamentalmente a través de componentes visuales, verbales y auditivos en perfecta cohesión. Igual vimos sobre el cartel. Recuerden que el cartel es un medio de comunicación penetrante, económico y de fácil comprensión para las masas. En este caso, su elaboración se debe considerar los elementos que a continuación les voy a decir. En los carteles se acostumbra que el tamaño del cartel sea 50 por 70. Recuerden que yo en su tarea no les pedí que sea específicamente, porque igual no tiene que ser específicamente, sino de acuerdo al presupuesto que tienen y del impacto que se va a querer tener para dar al público, en este caso lo que es el receptor, e incluso el sitio en el que se coloca el mismo. Se utiliza básicamente para promocionar un producto. Estamos hablando ya de un cartel publicitario, y pues estos están promocionando una mercancía, un bien o un servicio. En tanto que se promociona una idea,
como puede ser una campaña de vacunación llevada a cabo por el gobierno, ¿ok? Como lo que estábamos actualmente viendo sobre las vacunas del COVID. Un cartel sigue la regla básica de que con un golpe de vista el espectador o receptor deberá comprender el mensaje, pues en la actualidad nuestra vida no nos permite detenernos a contemplar mensajes extensos, por lo que se requiere que debe hacerse en pocas palabras. ¿Ok? Recuerden que en este caso yo les dejé una tarea de que elaboraran un cartel igual y este tenía unas especificaciones que ustedes tenían que hacer. Esto pues no tiene caso que se los lea porque pues es una tarea que ya debieron de haber realizado. Ok. Vámonos con el texto literario. En el texto literario recuerden que tienen ahí un archivo en clases, en archivos vistos en clases. Si quieren pueden abrirlo, si no pueden escucharme. Ok. Y nos decía que el texto literario es cuando hablamos de un texto y nos referimos a una forma de producción oral o escrita. En este caso vamos a centrar su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje por encima del contenido real, informativo u objetivo del mensaje. Los textos literarios nos dice que nos va a ofrecer al lector abordar subjetivos libres de contenido reflexivo, en este caso vivencias o contemplativo de la vida, sin anónimos de que más, en este caso suscritar ese conjunto de emociones y de sensaciones en su ánimo. Para estos textos artísticos vamos a emplear toda una gama de recursos expresivos conocidos como tropos o figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales vamos a poder emplear el lenguaje de manera más potente, más conmovedora o incluso más rítmica. Nos decía que en Antigua Grecia, cuna literaria del occidente, se hizo el primer análisis literario de la historia. En este caso era la poética de Aristóteles, y se detalló que en el lugar ocupaban los géneros entonces lo que era la dramática, épica y lírica. Estos textos en esa época, a través de ellos iban formando emocional y psíquicamente a los ciudadanos griegos, transmitiéndoles valores políticos, religiosos y morales. Muchos de los textos de aquella época aún sobreviven entre nosotros, o sea, aún los podemos ver y leer. Actualmente, en cambio, la lectura de estos textos se considera una actividad de ocio y recreación en la forma de la alta cultura o de las bellas artes. Para esto, debido a su profundo contenido humano, ocupa un lugar central en el imaginario del ser humano y estos hacen guiñones constantes en otros recursos de la cultura y nos sirven en la literatura para expresar mejor sus contenidos, como el caso de la psicoanálisis. ¿Ok? Nos dice que estos textos tienen unos tipos de características y nos dice que carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. Empleamos el lenguaje de forma para convencionales, atrevidas o vanguardistas. Igual dice que relata eventos que no tuvieron lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosas. Vamos a expresar contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Y de último nos dice que posee una extensión determinada y un punto final concreto inamovible. En este caso no cambia el tiempo, sino su perseverados históricamente. Los tipos de textos literarios que tenemos, está la narrativa, que nos dice que cuando hablamos de la narrativa, hablamos de un cuento breve, novela o microcuento, crónica o otras formas de relato real o imaginario, ya sea fantástico o realista, y en ellos hacemos énfasis en los personajes, en la trama y sobre todo en la figura del narrador, quien es que nos va a contar la historia, generando al lector expectativa, atención y emociones semejantes.
Tenemos la poesía, que es la más libre y compleja en las artes literarias y no tiene prácticamente ningún formato específico que la defina. En este caso, excepto la idea de describir a un estado de subjetivo del ser. Es decir, tiene sentimientos, perspectivas de vida, reflexiones o incluso cierto grado de narración. ¿Ok? Tenemos la dramática. La dramática nos dice que es una determinada o destinada a su presentación en el teatro, el cine o la televisión. Comprende personajes y escenarios en las situaciones que están ocurriendo delante del espectador del mismo. Sin esto vamos a ser mediatizadas por la figura de un narrador en lo absoluto. ¿Ok? Y el ensayo nos dice que es un género en este caso nos dice que es un género que consiste en el abordaje reflexivo y explicativo, en este caso es expositivo y argumentativo de un tema cualquiera que le interese al autor, mediante un ejercicio de exposición que busca ofrecer puntos de vista subjetivos y perspectivas novedosas, en lugar de comprobar científicamente una hipótesis o demostrar alguna teoría. Ok. Los géneros literarios nos dicen que son más amplias formas orgánicas o de modelos que hacemos una realización de las obras literarias y se pueden dividir en tres categorías genéricas. Está la lírica, la épica y la narrativa. ¿Ok? Nos decía que en la lírica son los textos líricos que se caracterizan por presentar la realidad desde un punto de vista del sujeto. En este caso vamos a mostrar la visión íntima del personal del ser humano. En ellos el poeta habitualmente va a expresar sus sentimientos, pensamientos, estados de ánimos o vivencias, aunque también las podemos atribuir a sujetos diferentes. ¿Ok? Entre este género tenemos también unos subgéneros y se trata de, en este caso de la lírica tenemos dos géneros mayores y géneros menores. En los subgéneros mayores tenemos la canción, el himno, la oda, la elegía, la egra, la sátira, y en los géneros menores tenemos el madrigal, epigrama, la letrilla, ¿ok? La épica o la narrativa, en este caso, nos dice que son las obras narrativas que se presenta una realidad ficticia o una realidad representada. ¿Ok? En este tipo de textos, el autor siempre va a tratar de describir personas, situaciones y ambientes que van a relatar acciones y acontecimientos sucedidos en tiempos y espacios diversos. En este caso, hacer hablar a través de monólogos o diálogos a sus personajes y a veces da cuenta del mundo interior, ya sea de pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, intenciones, tanto de sus personajes como el suyo propio. ¿Ok? Nos decía que en este caso tenemos tipos de narradores. Tenemos el narrador omnisciente, que es el narrador que lo sabe todo y predominó a la tercera persona. El narrador testigo o observador que solo narra aquello que se supone que él presencia o de lo que ha llegado a tener conocimiento. La narración en forma de primera persona es en la forma autobiográfica, o sea, el narrador va a ser el protagonista. Narraciones en forma epistolar, que es la narración que se desarrolla a través de cartas entre los personajes. ¿Ok? Los subgéneros de estos viene siendo. Ok. Los subgéneros de estos son narrativos en versos. Está la epopeya, el poema épico, el romancero viejo, el romancero nuevo, el romancero moderno. Tenemos subgéneros narrativos en prosa, que está la novela, la bizantina, la caballeresca y cortesana, libros de caballería, sentimental, pastoril, morisca, picaresca, pedagógica y política histórica costumbrista regional, naturalista, psicológica, novela de río, etc. Y tenemos el cuento. Tenemos subgéneros narrativos menores, en este caso está la leyenda, la fábula.
¿ok? Ahora, nuestro tercer género, en este caso de la literatura, del texto literario, está la dramática. En este caso, en la dramática nos decía que son obras dramáticas que se presentan uno o varios conflictos generados por una interrelación de los personajes, sin que el autor, en este caso, los presente ni describa y sin que diga qué hacen o sienten. Van a dialogar siempre entre sí y actúan durante ciertos momentos o unidades de tiempo en uno o varios lugares. ¿Ok? Ahora, estos textos se dividían en 3 partes, pero ¿se acuerdan que yo les dije que son 4 partes en realidad? Es la introducción, que es la parte inicial de la narración y se presenta el escenario de los personajes, sus propósitos y se incluyen las bases para que el mundo tenga sentido. En la introducción, que se va a transmitir la situación normal, en este caso de la normalidad, entre comillas, inicial, interrumpida por el nudo. El nudo nos dice que es la representación del conflicto o problema de la narración, o el protagonista deberá resolverlo o sortear, ¿ok? Después del nudo sigue el clímax, que a pesar de que no está allá en su hoja, recuerden que sigue el clímax. El clímax es una parte donde viene una acción de toda la historia que va a ser con mayor relevancia para llegar al tope de la historia y hacer que todos los problemas se resuelvan y bajar de nuevo para hacer el desenlace, para finalizar en este caso, y es tras haber llegado al punto de máxima tensión, que es lo que les decía, y vamos a llegar a la máxima tensión de la historia, sucede algún hecho que va a reordenar los elementos y recobrar la normalidad, que puede ser o no ser similar a la introducción. En este caso les dejé unas tareas igual. Okay, permítanme, les voy a poner el último. Ok, el texto científico fue el último tema que vimos, fue la clase número 5, ok. Y nos decían que el texto científico es una publicación científica, un escrito proveniente de y dirigido a una comunidad científica que está especializada, es decir, son aquellos textos que son redactados en un lenguaje que es especializado en los que se va a brindar una información científica al lector y vamos a estar siguiendo un conjunto de normas académicas de presentación, exposición y referencias. Recuerden que un texto científico se diferencia a un artículo de divulgación científica. Este ejemplo ya se los había explicado anteriormente. Recuerden, como en las revistas que vemos nosotros, en realidad no es un texto científico, simplemente es un artículo de divulgación para que nosotros podamos entender el tema.
Los textos científicos nos dice que se va a difundir en este caso se va a compartir con el resto de la comunidad que estudia el mismo tema, los avances y descubrimientos o hipótesis que se manejan respecto a un objeto de estudio. En ese sentido, puede hallarse en libros, revistas especializadas y otros tipos de publicaciones académicas, como ponencias, conferencias, papers, etc. Teníamos características en este tipo de textos, en este caso podría ser expositivos y objetivos, o sea que no hay un lugar en ellos para la subjetividad ni para otra cosa que no sea exponer clara y sucintamente los resultados obtenidos en aquellos que podrían significar el campo de estudio. Deben ser claros, precisos, universales y verificables sobre todo. Su brevedad de esos textos o extensión depende del tipo de texto, un artículo, una tesis o una ponencia, o en un libro. Generalmente van a poseer un autor principal o varios autores colaboradores que están involucrados en esta investigación. Van a exponer los resultados de un conjunto de investigaciones experimentales de campo o de cualquier otra índole, haciendo el hincapié en lo que forma la metodología seguida de los resultados, y poseen un lenguaje técnico que va a exigir generalmente un nivel de conocimiento previo por parte del lector. El texto científico se va a caracterizar por mencionar el nombre del autor, su cargo o especialidad en un dato de contacto. Va a contar con un aval de un comité de ética, en este caso está una información detallada en un texto científico y debe ser evaluada antes de su difusión. Detallar los datos de la revista científica en la que fue publicado previamente y avalar la información, va a incluir un resumen y algunas palabras claves, ya sea en inglés o en el idioma del autor, en este caso que no sepa hablar inglés. Recuerden que estos textos científicos simplemente se hacen en inglés o en portugués. Hay que detallar que las fuentes de financiación haya recibido el proyecto de la investigación. Vamos a mencionar los métodos aplicados en la investigación y el tipo de resultados obtenidos, y vamos a incluir las citas y referencias bibliográficas utilizadas. Recuerden que en el texto científico vimos sobre lo que es la hipótesis, ¿ok? Solo para aclarar, recuerden que la hipótesis es algo que yo creo que va a suceder con el proyecto o que va a suceder con mi investigación. Lo voy a redactar, lo voy a hacer para, pues para crear mi hipótesis, ¿ok? Pero esto es sin haber investigado más a fondo todo el tema, es solo con lo que yo sé sobre este tema, nada más. Recuerden que el texto científico tiene una serie de estructuras. En este caso, a pesar de que cada tipo de textos cuenta con objetivos particulares y especificaciones para su redacción, siempre tienen términos generales y es una estructura. En este caso tenemos el título, que no es mayor a 12 palabras, la lista de autores, que es el nombre completo de los participantes en el proceso de la investigación, todas aquellas personas que estuvieron, el resumen, que es la descripción breve y concisa del artículo, palabras claves, entre 3 y 5 palabras, que van a identificar específicamente el contenido del texto, y en el contenido siempre vamos a tener introducción, material de métodos, resultados, discusión, conclusiones y la bibliografía. Después de hacer todo el desarrollo, vamos a hacer agradecimientos, anexos, declaración de conflictos de interés, normas de experimentación y autorización que expresa para el uso de datos. Estas son todas las especificaciones que tiene que tener su texto científico que van a realizar. Recuerden, todo este material que acabo de mostrarles es ustedes ya lo tienen en sus archivos, ¿ok? Ahora sí, ¿ya están listos? ¿Cómo es la dinámica? Yo pregunto y alzan la manita las personas que se sepan las preguntas.
Si no te sabes la respuesta de esa pregunta, espérate a una que sí sepas y da la oportunidad a los compañeros que se saben la respuesta. ¿Ok? Van a ir respondiendo, chicos, y cuando terminen de responder, voy a estar anotando sus nombres. Recuerden que solo los que alcen la manita no tienen que prender el micrófono al que yo les da la palabra. Por pregunta, dejo que mayormente respondan 5 personas. Pero como aquí somos poquitos, pues lo voy a dejar a su criterio. Maestra, ¿qué tenemos que hacer? Voy a dictarles preguntas y ustedes me van a responder en el momento. Aquí no tienen que anotar nada. Ok. Primera pregunta. Ustedes, cuando yo les diga la pregunta, solamente alzan la manita y yo les cedo la palabra. Las primeras personas que me aparezcan son a las que les cedo la palabra mayormente. ¿Ok? Primera pregunta. ¿Cuál es la estructura del texto argumentativo? Pueden alzar su mano, ¿eh? El que se sepa la respuesta. Estructura del texto argumentativo. Recuerden que no tienen que anotar nada, solamente alcen su mano. A ver, Axel. Sería introducción, desarrollo y conclusión. Ajá. ¿En qué consiste la introducción? La introducción existe, perdón. Consiste, pues, sería el principio, ¿no? O sea, lo que se va a ir metiendo. Sería, pues, como Ok. por decir, En informar esta sobre lo parte, que se va a... cuando yo se los preguntara en el examen escrito, con que ustedes me pongan allá presentar mi idea principal, con eso está más que correcto. ¿Qué grupo eres, Axel? grupo 13. Acuérdate que puedes participar. Sí, maestra, gracias. Ok. Ahora sí, el que había levantado su mano, ¿quién era? Había otra persona que levantó su mano. Creo que fue Israel. Adelante, Israel. No sé mucho que quiere decirse. Ok. ¿Cuál es la estructura? Así que estos son los bonitos que tienes. Bueno, ¿a qué se refiere la conclusión? Ok, Israel no contestó. Alexa, ¿a qué se refiere la conclusión? Todo lo que concluyen del terminado de tema es toda como, pues todo lo que concluye del tema. Ok, no está muy clara tu idea. Acuérdense que yo me puede poner, por ejemplo, se trata de presentar nuevamente la idea principal, ya resumida con todas las especificaciones vistas en el desarrollo. ¿Qué grupo eres, Alexa? 13. Ok.
¿Qué es un texto argumentativo? ¿Qué es un texto argumentativo? Simplemente con participar, chicos, se están llevando el 10% de su calificación. Recuerden, ¿qué es el texto argumentativo? Adelante, Israel. Tesis formulada por autor. Ujú. Ok, Israel, ¿qué grupo eres? 13. Ok. Siguiente pregunta. Una característica del texto argumentativo. Una característica del texto argumentativo. Nada. Ok, siguiente. A ver, Axel. Pues que se basaría en razonamientos lógicos. Ok. Muy bien. Carolina. Estos siempre llegan a ser derivados sobre o sostienen como si fuera una tesis, maestra, Ok. ¿Qué grupo eres, Carolina? del 13. Ok. Siguiente. Menciónenme un tipo de texto argumentativo con su significado. Un tipo de texto argumentativo. Recuerden que son 4. Súper fácil. Nada. Un tipo de texto argumentativo. Alexa. A ver, espérame. Argumentos de autoridad. ¿De qué se refiere? Se caracteriza por incluir la opinión de un experto, estudioso u organización especializada en el tema. Los textos académicos o científicos usan este tipo de argumentos. Ok, perfecto. Recuerden que, chicos, tienen que participar porque los que tengan más participación en estas preguntas son los que se van a llevar el 10% de su examen y así sucesivamente va a bajar la calificación del 10%. Ok, un texto, menciónenme un texto, un tipo de texto donde podemos encontrar textos argumentativos. Recuerden que vimos 8. Alexa. No, se quedó la mano levantada, disculpe. Ok. Axel. En un texto científico sería. Ok, muy bien, Axel. Carolina. Es un texto psicológico, psicológico, ¿no? ¿Un texto científico? Ok. Muy bien. ¿Quién habló? Soy Alexa. Alexa.
Alexa. Muy bien, Alexa. Carolina, dime. Psicológico no Era- hay. ¿No? Entonces, si no mal recuerdo, habló sobre periodístico también. Ajá. Muy bien. Leonardo. En publicidad, texto Ok. publicitario. Muy bien. ¿Qué grupo eres, Leonardo? El grupo 13. Ok. Vámonos con el siguiente tema. Tema 2. ¿Cómo se conforma el texto icónico verbal? ¿Cómo se conforma el texto icónico verbal? Axel. Es con imágenes y con dibujos, ¿no? Algo así. Muy bien, Axel. ¿Cuál es el código de estos textos? ¿El qué, perdón, maestra? El código de estos textos. No me estoy refiriendo a la definición que les di allá del código sobre las figuras retóricas. Me estoy refiriendo cuál es el código sobre estos textos. Si no se la saben, estaba en una imagen allá en el link y nos decía que es escrita o visual. Si yo les llego a preguntar eso en el examen, recuerden que van a escribir que es escrita o visual. ¿Ok? ¿Cuál es el propósito de estos textos icónicos verbales? ¿Cuál es el propósito de estos textos icónicos verbales? Disculpe, maestra, ¿me podría repetir cuál es el código de textos, por favor? ¿Cuál es el código de los textos icónicos verbales? ¿Es escrita o visual? Gracias. Escrita o visual. Pregunta, ¿cuál es el propósito de estos textos icónicos verbales? Leonardo. A lo que yo tengo entendido es enviar un mensaje al receptor, ¿no? Ok, muy bien, Leonardo. Menciónenme 3 tipos de textos icónicos verbales. Súper fácil. Axel. Serían caricatura, cómic y texto publicitario. Anuncio publicitario, perdón. Muy bien. Menciónenme un tipo de figura retórica y su definición. Menciónenme un tipo de figura retórica con su definición. Alexa. No. No, se quedó la manita levantada, perdón. Ok. Menciónenme un tipo de figura retórica. Recuerden que está la anáfora, la rima, el contraste, etcétera. ¿Ok?
no se les olvide. Y ya no, vámonos al siguiente tema. Tema número 3, textos literarios. Menciónenme los géneros literarios. Géneros literarios. Axel. Sería narrativo, lírico, dramático. Ok. Israel, ¿en qué consistía el dramático o la dramaturgia? No sé, no sé. Ok. ¿Cuál de los tres si te sabes? Maestra, según yo eran 4, ¿no? Perdón que la interrumpa. Sí, eran 4, pero estamos agarrando 3 básicos. ¿Alguien se lo sabe? ¿Que quiera ayudarle a su compañero? Alexa. El narrativo. Ahí va su compañero. Espérenme. Israel. El narrativo es aquel que incluye el relato de acontecimientos que se desarrollan en un lugar. Ok. Alexa. El dramático es el que presenta, actúa situaciones o conflictos mediante diálogo frente al público, como, como actúan, pues. Ok. ¿Qué es el texto literario? Israel. Es aquel que usa lenguaje literario, un tipo de lenguaje que persigue un cierto fin. Ok. En este caso, para no complicarse tanto, podrían igual decir que es la forma de hacer un texto bello. Ok. ¿En dónde podemos ver mayormente un texto literario? Carolina. En los cuentos, maestra. Cuentos. ¿Cuál más? Ok. Vamos, Leonardo, dime. En una novela. Ok. Muy bien. ¿Cuáles son las partes del texto literario? ¿Cuántas son y cuáles son? Israel. Es introducción, desarrollo. No. Y Axel. A ver, Celia, que no has participado. Literarios, narrativos, líricos. No. Partes del texto literario. Israel. Yo, maestra. Ay. A ver, va Israel y Pues, después Leonardo. narrativo, la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. No. Leonardo. Introducción, nudo y desenlace, algo así. Por ahí vas. Alexa. Introducción, desarrollo, clímax y conclusión. Ok. Espérame. Recuerden que los textos literarios se dividen en 4 partes. Está la introducción, nudo, clímax y desenlace. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Apúntenlo. ¿Cómo es esa estructura de un texto literario? Incluye la introducción, nudo, clímax y desenlace. Ok, último tema. ¿Qué es el texto científico?
fue el último que vimos, chicos. ¿Qué es el texto científico? Axel. Es el que contiene temas de una investigación y tiene pruebas. Ok. Alexa. Es una publicación científica basada en hechos reales, bueno, que tienen sus propias pruebas, pues. Ok, muy bien. Carolina. Es un texto que está basado en una teoría que a lo largo del texto es la que vamos a ir, por así diciendo, viendo si es verdad o no. Ok, perfecto. ¿Qué es la hipótesis? Carolina. Es lo que uno cree que va a llegar a pasar. Ok, Alexa. Es un comentario, bueno, sí, un comentario no 100%, ¿cómo se diré? Verificado. Es algo que no es, Muy pues como un bien. simple comentario. Ok. Israel. Es una suposición hecha a partir de datos que sirve de base para una investigación o una argumentación. Ok. Menciónenme características del texto científico. Israel. Ok. Israel. Debe ser claros, precisos, universales y verticales. Muy bien. Ok. Vamos a dejarlo hasta allá. Son 5 personas que participaron: Axel, Alexa, Israel, Carolina y Leonardo. Estas 5 personas en automático les voy a dar, no el 10, les voy a dar el 15%, porque son las únicas personas que han estado conectadas en todas las clases y el día de hoy participaron con todas las preguntas. Los felicito, chicos. Aparte de eso, son los que más me han entregado tareas. Entonces, el examen del día de mañana solamente les va a contar el 20% porque en automático ya tienen el 15% de su examen. ¿Ok? Gracias, maestra. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Ok, chicos. El día de mañana, recuerden que tenemos el examen final. Como les digo, estas 5 personas en automático ya tienen el 15%. Las demás les va a contar el 35%. Simplemente era participar y estar pendiente de las preguntas y el tema que ya vimos cómo lo repasamos. Ahorita les voy a mostrar, les voy a enviar unos links para que ustedes vean en lo que resta de la clase. No lo voy a transmitir en la clase, ya que cuando yo quiero subir la clase a YouTube, me lo tira, ya que dice que es contenido, que no es mi contenido. ¿Ok? Entonces, permítanme, les voy a enviar unos links. Son sobre los 4 temas. Les va a ayudar a entender un poquito más para el día de mañana del examen, para que ustedes los puedan desarrollar. Se los voy a poner mientras aquí en el chat. Este que les envié es del texto científico.
Este es del texto argumentativo. De hecho, del texto argumentativo les voy a enviar 3. Cuatro, perdón, chicos, 4. Si no lo quieren ver, no es necesario que lo vean, simplemente que les va a apoyar muchísimo en el momento de su examen Ceneval. Están algo largos, pero les van a apoyar muchísimo. Son 3 links diferentes, maestra. Sí, son 4 del texto. Chequen si lo pueden ver. Si no, ahorita lo vuelvo a enviar. Creo que sí, creo que me confundí. Sí. A ver. Nada más Ok, apareció una ¿saben qué? imagen. Sí, les apareció una imagen. Ahorita, ¿saben qué? Se los voy a subir en la plataforma.
Ok, chicos, ya se las estoy subiendo, ¿eh? Nada más estoy copiando los links. Ok, creo que ya están todos. Ok, allá les estoy publicando varios videos. Si no quieren, no los vean ahorita, no los vean para mañana, pero se los dejo allá, ahora sí que a su criterio de ustedes, para que vean cómo pueden presentar el examen, qué puede traer el examen. Ok. Ya está publicado en ambos grupos para que ustedes lo puedan ver. No sé si pueden entrar a su plataforma y ya pueden visualizar de una vez los videos. ¿Ya los vieron? ¿Qué pasa, Israel? Veo levantada tu mano. No, no. Ok. Los que están conectados pueden checar si ya se ve los links de los videos. Están en su plataforma de Classroom. Y me avisan. Sí, maestra, sí se ven. ¿Sí se ven? Perfecto. Entonces, esos se los dejo a su criterio. Si los quieren ver hoy mismo, véanlos, analícenlos. Están algo largos. Y yo sé que van a decir, ay, maestra, qué aburrido. Pero realmente, al final de cuentas, les va a ayudar mucho. Quizás no para el examen de mañana, pero sí para el examen de Ceneval. ¿Ok? Si ustedes buscan un poquito más a fondo, cómo presentar un examen Ceneval, eh, apoyo para el examen Ceneval, les debe aparecer muchísimas plataformas en las que ustedes pueden practicar para ver cómo van a salir más o menos en su calificación del examen. ¿Ok? Eso les ayudaría mucho para que ustedes se puedan desarrollar más y ver qué es lo que tienen que estudiar, qué es lo que pueden investigar, si algún profesor o hasta yo misma no les di algún tema o alguna especificación, pueden investigarlo de una vez para que ustedes no salgan mal en su examen Ceneval. Yo sé que creo que un mes antes de que presenten o 15 días antes de que presenten el examen, la escuela les pone un examen similar al Ceneval para que ustedes se den idea de cómo van a salir y dónde tienen que reforzar y en qué temas deben reforzar. ¿Ok? Adelante, Axel. Sí, maestra, yo tenía una duda también con eso del examen. Pues no sé si puedo encontrar en línea, un temario o algo así que me pudiera ayudar a estudiar. Sí, como les digo, esos videos que yo les mandé están basados ahora sí que directamente de la escuela Ceneval. Si se dan cuenta, allá mismo lo dice en los links. Entonces se pueden basar a esos videos y de todas formas en Google pueden buscar práctica para examen Ceneval. De hecho, a ver, déjenme ver si encuentro una vez y se los subo junto con los links del video. De hecho, sí, aparece simulador de examen en línea Ceneval. Ok.
Lo tienen que instalar, si no me equivoco, en su computadora. A ver, se los voy a subir de una vez aquí para que ustedes puedan practicar. Si no me equivoco, no sé si lo tienen que instalar, porque ya hay uno que yo practiqué. Entonces, no sé si lo tenían que instalar o lo podían abrir directamente. Yo ahorita les voy a subir los links para que ustedes puedan. Y les voy a subir información sobre el examen para que ustedes puedan ir leyendo directamente de la página Ceneval. Y les voy a poner una guía Ceneval. Recuerden que ustedes la guía que tienen que agarrar es, si no me equivoco, es el Exani 2 para que puedan estudiar. Ahorita se los voy a. Ok. Nomás déjenme el anexo al grupo 15 también. Ok, espero que en pantalla ya se esté viendo. Les estoy anexando, de hecho si ponen en Google examen Ceneval práctica, en el primer link les va a aparecer un simulador de examen en línea Ceneval. En este caso lo abren y aquí les dan las instrucciones de cómo lo pueden llevar a cabo ustedes, ¿ok? Y le dan en ingresar al simulador para que puedan hacerlo. Creo que les dan un tiempo estimado en los que ustedes pueden presentar este examen de prácticas. Les puse también el navegador de examen desde casa, en este caso para que ustedes lean cómo funciona el examen desde casa. O sea, se refiere a cómo van a hacerlo ustedes, ¿no? Los accesos rápidos, qué pueden hacer, qué no deben hacer, cómo van a ejecutar este examen para poder realizarlo. ¿Ok? Y finalmente les puse guía Ceneval. Y ustedes se van a ir, creo que al examen número 2, Exani 2, para que lo hagan. ¿Ok? De todas formas, como les dije, aquí en el nuevo material les puse videos apoyo Ceneval. Entonces tienen los videos que les acabo de subir de Ceneval y les acabo de subir las guías, la guía Ceneval, el simulador de examen y el navegador desde casa para ver las reglas que deben adaptarse ustedes. ¿Ok?
¿Alguna? Adelante, Axel, acabo de ver tu manita arriba. No, maestra, se me quedó arriba, perdón. Ok. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Nada? Ok, Leonardo, adelante. Ese, ese examen guía que usted dice que nos van a dar, nos darían después de que hagamos el examen, el primer examen del que había mencionado. Ok, el examen que les va a aplicar la escuela, en este caso, es solo de práctica. Este se los dan después de que terminen todas sus materias. Si no me equivoco, son 6 materias que llevan. Entonces, terminando esas materias, pues como sabrán, cada materia les deja un examen, ¿no? Pero acabando esas 6 materias, les pone la escuela un examen de práctica, un examen parecido a lo que viene en el Ceneval, ¿ok? Sin embargo, yo les estoy poniendo aquí un link para que ustedes puedan empezar a hacerlo, empezar a ver qué es lo que tienen que estudiar, ver un poquito más. Recuerden que lo que aparece en ese examen es nada más algo similar o a veces viene muy diferente, pero les va a ayudar muchísimo, ¿ok? Para que ustedes puedan salir bien en su examen. De hecho, les digo, no solamente se basen en esto que yo les acabo de subir, pueden buscar más. Creo que hay más guías para que ustedes puedan estudiar, puedan ver qué es lo que trae, qué es lo que no trae, qué deben estudiar, qué no deben estudiar, ¿ok? Y y pues nada, es todo lo que tienen que hacer, chicos. Son 6 materias, acaba de decir que no son 5. Les digo que está más o menos, no sé cuántas materias exactamente lleven, ya que pues yo solo me encargo de español. Pero como les digo, terminando ustedes las materias que les tengan que dar, les ponen posteriormente el examen de práctica. Y luego nos darían una guía, ¿no? Como nos habían mencionado. Ajá, exactamente. De todas Ok. formas, como les digo, yo se los estoy adelantando un poquito para que ustedes vean más o menos y vayan viendo si aún les falta materias por tomar, para que vayan preguntándole dudas de una vez a las maestras, puedan leer esos archivos y ustedes le digan, maestra, es que vi que viene tal tema o tal tema me interesa aprender, maestra, y que esa maestra les pueda apoyar en ese tipo de temas, ¿ok? O aclarar alguna duda, porque a veces lo que nosotros les damos no es suficiente de todo lo que viene en el examen, pues ya que ni a nosotros como profesores nos los otorgan para basarnos a los temas que les debemos dar, ¿ok? Solo sabemos que, por ejemplo, en español vienen cuatro tipos de temas y son los que yo les doy, pero específicamente yo no sé qué viene de cada tema. ¿Sí me doy a entender? Entonces tratamos de darle lo más general, o sea, lo más completo posible del tema, para que ustedes no tengan dudas y puedan desarrollarlo bien en el momento. ¿Ok? De todas formas, como les digo, yo les dejo una guía, está a su disposición. Está ahora sí que si ustedes lo quieren practicar, adelante. Y si no, pues tendrán, ya ustedes sabrán cómo saldrán, ¿ok? En su examen. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo más? Sería todo, maestra. Ok. Pues bueno, chicos, sería todo para el día de hoy. Nos vemos mañana para la última clase. Recuerden que es el examen y ese examen tienen hasta el día domingo para subirlo. Digo, no porque el día domingo lo van a subir, mañana no se van a conectar, ¿ok? Ya que voy a explicar cómo deben presentar ese examen, ¿sale? Y les voy a explicar un poquito de lo que deben poner en cada pregunta. Vaya. ¿Sale? Sí, Entonces, maestra, chicos, gracias. sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. Descansen, estudien
Y de preferencia, si pueden acabar de una vez en las 2 horas el examen de una vez, para que lo suban y tengan libre pues ya toda la semana que resta. Si no hay Muchas nada, gracias, maestra. Hasta mañana. hasta Hasta mañana. mañana, gracias. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, buenas noches. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana.